Bueno, mis amigos, este es un podcast que hemos estado preparando con mi amiga, la doctora Ismene Chávez, desde el año pasado prácticamente, en el que queríamos hacer un video juntos. Nos agarró esto del COVID, del confinamiento y todo, y hemos decidido hacer una videoconferencia acerca de este mismo tema, que a raíz de todo lo que ha ocurrido en todo el mundo, nos ha tocado reinventarnos prácticamente y empezar con un formato nuevo aquí en el canal. Les presento, mi amiga es la doctora Ismene Chávez. Ella ya ha estado bastante tiempo en este ramo de la medicina, nos hemos conocido hace prácticamente más de una década y no me pareció una mejor opción para poder hacer este podcast que ella. Gracias, Andrew. Muchas gracias. En serio que muy bueno que nos cogió la pandemia para otra vez vernos y sobre todo este tema que es muy importante para la gente que conozca un poquito de lo que hemos investigado acerca del coronavirus y algunos, bueno, tú vas a ir nombrando algunas cosas súper importantes que vamos a aclarar. Ujú. Bueno, con esta presentación comencemos. ¿Qué es el COVID-19? A ver, el COVID-19 es el nombre que se le da a la enfermedad producida por el SARS-CoV-2. ¿Qué es esto? Es un tipo de coronavirus. Para que sepan, hay una familia de coronavirus, una gran cantidad. La mayoría son los responsables de los diferentes problemas respiratorios o gripes que nosotros hemos tenido en el tiempo. Pero apareció hace poco este nuevo coronavirus y es la manera en cómo le bautizaron a la enfermedad que produce el SARS-CoV-2, que es el virus. ¿Cuándo se habla por primera vez del SARS-CoV-2? Bueno, esto nació a partir de diciembre del 2019, como ustedes conocerán por las noticias en Wuhan, en China, a partir de un primer caso de contagio en los mercados húmedos, que los llaman allá, en Wuhan, por una supuesta persona que estaba contagiada con síntomas muy parecidos a los síntomas gripales que hay de malestar general, dolor de cabeza, fiebre, y que esto fue rápidamente reproducido por otras personas. Ahí es que aparece por primera vez el coronavirus o el SARS-CoV-2. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los mitos y verdades acerca de este SARS-CoV-2 o el COVID-19. Preguntas de cierto o falso, que esas me llamaron bastante la atención y que es de lo que más se ha hablado acerca de este tipo de coronavirus. El origen del COVID-19, sopa de murciélago, ¿cierto o falso? A ver, yo te digo falso, pero yo creo que hay que un poquito decir por qué. En sí, como sopa, ¿qué es lo que sucede? El SARS-CoV-2 es considerado como el murciélago, el hospedero, el que vive con este tipo de virus, pero hay un intermediario que contagió al humano. Entonces, sigamos y te voy diciendo qué es lo que sucedió y por qué esto sería falso considerado. Listo. En la carne de serpiente, Falso, no tiene nada eh, que ver. el pangolín, Es cierto y es una de las teorías aprobadas por la OMS actualmente. ¿Y qué es lo que sucede con el pangolín? El pangolín es uno de los animales que se utiliza en la medicina tradicional en China y que pues lo venden en estos mercados. ¿Cuál es considerada la teoría más aceptada hasta ahora? Significa que el murciélago, al ser el hospedador del coronavirus, lo transmite al pangolín y este se convierte en un intermediario hacia el humano. En China lo usan el pangolín, las escamas del pangolín es como un tipo, eh, un pequeño animal que tiene escamas, utilizan las escamas para el tratamiento de asma, para el tratamiento de artritis y de otras enfermedades reumatológicas también. Entonces, una de las teorías es que el intermediario y el que pudo producir este problema fue el pangolín. ¿crees que sea cierta la teoría que hasta hace un tiempo era solamente suposición y después pasó a acusación directa, que es la creación del COVID-19 en un laboratorio? A ver, como ustedes también han de conocer, existe un video que está rodando en todas las partes, en redes sociales, acerca de un informe que hizo la cadena italiana acerca de un tipo de virus que estaban creando en un laboratorio chino, pero en un laboratorio chino a puerta cerrada. Sin embargo, lo consideraban que era un virus modificado
del murciélago y reproducido en ratones, que podía afectar también a humanos, conocido como el coronavirus. Pero Nature, que es una de las cadenas a nivel mundial científicas más grandes, Nature Medicine, nos dijo que hace unos días dejaba en claro que esto no era cierto y que no era creado porque no tiene las mismas características que tiene ese virus creado en laboratorio. Entonces, lastimosamente, también existen virólogos, uno muy, muy famoso que es un virólogo italiano, dice que lastimosamente este virus es natural, no es creado en laboratorio. Algo también hablaban acerca de eso, que si hubiese sido creado ya hubiese atenuado, pero eso hablaremos más adelante. Las formas de transmisión más típicas acerca del COVID-19. El coronavirus se quedaría propiamente dicho en el ambiente. ¿Podrías contagiarte si es que está en el ambiente? Verás, existe un estudio que hizo la Universidad de Helsinki hace un par de meses en donde colocaban una persona que estornude y que lance sus gotas de saliva al aire. Era un ambiente controlado, eso quiere decir que el aire era controlado, la velocidad del aire era controlado, la temperatura también, y permanecía el virus aproximadamente 3 horas en el aire. Pero eso no quiere decir que se transmita en ambiente, porque el ambiente que nosotros vivimos va a estar modificado por temperatura, por la velocidad del aire, por la humedad, entonces hace que este virus, que es un poco pesado, cae rápidamente al suelo en pocos minutos. Entonces, no es una de las principales o no es un medio de transmisión el ambiente. Listo. En el cabello, que eso se ha visto mucho gente que está utilizando los turbantes en la cabeza para evitar llevar el virus en el cabello. El cabello puede ser un medio de contagio de cualquier tipo de virus y bacteria. Entonces, si conocemos un poquito lo que nos dicen las autoridades de que evitemos tocarnos ojos, nariz y boca, si yo tengo mi cabello suelto cuando estoy en un ambiente con mucha gente y alguien estornuda y caen gotas de saliva a mi cabello y yo porque manipulo constantemente con mi mano y luego eso llevo a la nariz o a la boca, es un medio más de transmisión, más no en sí específicamente una forma de transmisión, pero sí puede Ujú. aumentar el riesgo de contagio. Ya. En las manos, En las casi ya, manos ya sí, explicaste ahorita también con lo del cabello. en las manos sí, es la Ujú. principal forma de contagio. Ya. En los zapatos. Los zapatos sí pueden tener una carga viral, pero no es necesariamente tan alta para contagiarme. Más si Ujú. en mi casa tengo niños o bebés que están permanentemente en el suelo, sí debo tener un poco más de cuidado y evitar colocar, más bien evitar ingresar con esos zapatos que estuve en la calle de mi casa, cambiarme los zapatos del calzado, así disminuye la carga viral y pues evito contagios, sobre todo en niños. Pero si somos Ujú. adultos, no hay gente, pues va a ser muy poco probable que yo me contagie por eso. En la ropa. En la ropa, no, porque tiene el virus es un organismo que necesita un medio, un hospedador para poderse reproducir. La ropa, al Ujú. estar expuesta a roce, a fricción, el virus rápidamente se va a desintegrar. Entonces, sí hay estudios del tiempo y la cantidad de horas que está en la ropa, pero no es tan alto como para un contagio. En correo o paquetería proveniente de China, que esto sí, mucha gente estaba haciéndose esa pregunta. Tiene que ver lo mismo con lo que te digo del tiempo que va a permanecer el virus en un lugar donde no está, no es el adecuado para su reproducción. Entonces, si viene desde China hasta que llegue hasta acá, van a ser muchos días, va a estar expuesto a frío, a humedad, a calor, a golpes, a desecación, y eso va a hacer que la cantidad de virus, que los virus que están ahí desaparezcan por completo. Esto más o menos tiene relación con el cabello. En las personas con barba y bigote. Es lo mismo, es más una condición de higiene para Ujú. evitar que el grado de riesgo que yo tengo de contaminarme sea muy alto como para que eso suceda. Entonces es más una situación de higiene. Obviamente si tengo una mascarilla puede hacer que mi piel produzca más secreciones, sudor, grasa por la misma cantidad de barba que puedo tener. Entonces es preferible tenerlo corto o rasurados. Listo. En mascotas como perros y gatos. Ya, nosotros somos, este virus es zoonótico, que significa que se puede transmitir de animales hacia humanos, pero no hay un estudio que me demuestre que el perro o el gato se pueda transmitir ese virus hacia el humano.
Más si hay un estudio que indica que un humano sí puede transmitir hacia animales domésticos. Eso sí Ujú. puede ocurrir. Sí puede ocurrir. Bueno, pero ya dependería de una persona que tenga fuerte carga viral, me imagino, para que el virus mute a un animal, de humano a Eh, animal. Fuerte carga viral y también hay gente que tiene mucho acercamiento con sus mascotas, que los tratan Ujú. como, como seres humanos, duermen con ellos, hacen muchas actividades muy, muy juntas, entonces sí va a haber esa posibilidad de contagio con mascotas, ¿no? Este es un tema que estuvo hasta censurado en varios canales de YouTube, cerraron canales por hablar acerca de la red 5G. ¿Crees que existe algún tipo de relación entre la red 5G y el COVID-19? Mira, sí estaba leyendo un poco de este tema de la red 5G, pero en realidad no hay una posibilidad de que eso sea cierto. ¿Por qué? Porque hay países que no tienen aún red 5G y que hay contagios de coronavirus. Entonces, en Ujú. realidad no tiene relación y también la Organización Mundial de la Salud desmintió esa supuesta creencia de que puede ser transmisible por ese medio. Listo. Por pacientes asintomáticos. Sí, claro que sí. Es una de las causas por lo que este virus no puede ser contenido aún. Hay muchas personas que no presentan síntomas y aún más se dice que durante los primeros 14 días uno puede ser asintomático. Es decir, durante ese periodo el virus está replicando en mi organismo, pero al yo no tener síntomas no puedo alertarme o no puedo acudir a hacerme un examen y no puedo hacer aislamiento rápidamente, pero sí ya empiezo a ser un medio de contagio para el resto de personas. Entonces ese es el gran problema de este virus, de que no puede ser aún contenido, porque si soy asintomático no me doy cuenta y empiezo a contagiar al resto. Claro. En las formas de identificación, me gustaría hablar un poco acerca de lo que son las pruebas o los test para lo que es la identificación del COVID-19. ¿Cuáles son los que te parecen más efectivos o más importantes? Todos son efectivos e importantes, pero dependiendo del criterio con que se use, porque algunos van a presentar falsos positivos o falsos negativos dependiendo en qué etapa yo lo tome, ¿sí? Por ejemplo, existen las pruebas, las famosas pruebas rápidas que utilizamos actualmente aquí en el país, que lo que nos permiten ver es la detección de anticuerpos. ¿Qué significa? La cantidad que mi sistema inmunológico está produciendo de anticuerpos ante una enfermedad que estoy presentando. ¿Sí? Estas tienen pros y contras. Los pros son que pueden ser recogidas inmediatamente en ese momento con la persona mediante sangre capilar o venosa y me muestran rápidamente en 15 minutos el resultado. Pero ¿de qué depende eso también? De muchos otros factores, de la calidad de la prueba, de la sensibilidad y especificidad que tenga mi prueba. Si son pruebas que no tienen buena especificidad ni sensibilidad, pueden darme falsos positivos o falsos negativos. Ujú. Entonces, son unas pruebas muy buenas, pero hay que saberlas usar. Y las pruebas, la PCR, que nosotros la conocemos, que es la reacción de cadena de polimerasa, ¿qué me indica? Esta es mucho más específica porque me indica busca el RNA del virus y me indica si estoy o no con la enfermedad en ese momento. ¿Cuál es el problema de esta prueba? Que debe realizarlo un experto en sacar la muestra, porque la manera en cómo lo hagan va a ser muy importante para en realidad darme un resultado muy fiable. Y el otro pero es que es una prueba bastante cara. ¿Sí? Entonces sí es necesario también saber en qué momento voy a tomar la prueba para que me dé un resultado adecuado y no botar el dinero en vano. Claro. Una consulta, ¿es necesario la tortura esa de que te metan el hisopo de 20 centímetros por la nariz hasta llegar a las coanas? Es necesario, pero también hay otras maneras de tomar la prueba de PCR, que es por medio de esputo, es Ujú. decir, hay una muestra de saliva que la persona saca, pero el problema de esto es la gran cantidad de aerosoles que va a provocar la persona al hacer ese Ujú. procedimiento. Entonces, para la persona que toma el procedimiento va a ser muy riesgoso, ¿sí? Claro. Otra es pruebas de saliva, eso se hace mucho en China, pero igual, toca ver si es que tenemos reactivos adecuados y que personal calificado para hacer ese procedimiento. Mientras tanto, nosotros realizamos las pruebas de hisopado nasofaringio,
es necesario llegar hasta el fondo para poder tomar la muestra, porque si tomamos muy superficial en las narinas, puede ocasionar que me den falsos. Ahí posiblemente no hay una cantidad de virus adecuado como para que salga una prueba. Creo que a ti te hicieron, ¿verdad, Andrew? No, pero a punto. No, ya Me, mismo. 4 veces me hicieron la prueba de sangre y las 4 veces salí negativo, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, pasemos a hablar acerca del tiempo de vida del COVID en superficies, que eso también es algo que ha llamado mucho mi atención. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede ser que viva en metal? El metal depende del metal. El metal que Ujú. más se ha estudiado es el acero inoxidable porque es el que más se usa, sobre todo en centros médicos, y también lo usamos más en nuestros hogares porque es estético y es muy durable. Entonces, en acero inoxidable, más o menos de 2 a 3 días puede durar el coronavirus. Y también es el material del que están hechos las barras de los buses de Las barras de transporte. los... Correcto, Ujú. correcto. Así que deben ser muy, muy bien desinfectados esos lugares. En madera. Madera también va aproximadamente por la misma cantidad, de 3 a 4 días aproximadamente. En papel. El papel va 3 días, más o menos. Ujú. Siempre puede variar dependiendo de la exposición que tenga el virus de la superficie, ¿no? Como te decía, pueden ser lugares que estén súper ventilados, que pueden tener mucha más temperatura, mucha más humedad. Todo eso va a fluctuar la cantidad de días que puede estar el virus. En plástico. En plástico, 2 a 3 días también. En vidrio. En vidrio, 3 días. En guantes de látex, que eso al principio se usaba bastante, pero ahora ya está como descartado ya prácticamente. Sí, los guantes de látex en sí ya no se deben usar en el área médica por el problema que producen a nivel de la piel, de alergias, el látex en sí. Lo que se utiliza ahora son muchos guantes de nitrilo y está aproximadamente en 7 a 8 horas permanece el virus en el guante. En los trajes antifluidos. Dependiendo de la tela, si Ujú. es en sí un traje antifluido con todas las características que debe tener, es de polipropileno y aproximadamente puede estar hasta 16 horas. Bueno, eso creo que son las superficies más comunes. Veamos lo que son, lo que al principio fueron las formas de prevención, las más utilizadas al comienzo. Los túneles de desinfección, ¿qué tan efectivos eran? Eh, bueno, son efectivos dependiendo en dónde, en qué áreas se vayan a utilizar. Los túneles de desinfección son utilizados en áreas, sobre todo alimenticias, bien controlados según el producto que se vaya a usar, y también en áreas sanitarias que estén expuestos a altas cargas virales. Por ejemplo, laboratorios que hagan estudios del propio virus, del coronavirus. Más Ujú. en otras áreas de la industria en general no deben ser usadas por dos razones. Los tipos de químicos que se estaban usando generalmente eran amonios cuaternarios que al estar en contacto con mucosas y piel producen irritación y enfermedades. Y la segunda, la cantidad y el porcentaje de concentración del químico que se utilice y el tiempo que va a estar expuesto a la superficie, en este caso los humanos, que eran los que nos estaban rociando, no es el adecuado como para producir una desinfección adecuada de superficies. Y la otra, que también es, si alguien estornuda dentro de un túnel de sanitización, ¿qué es lo que va a provocar? Que se queden aerosoles en el aire y más contaminación cruzada con otra persona que ingresa. Entonces no son adecuados. Fumigación de superficies. En sí depende, pero más que fumigación es desinfección de superficies. Ese es uno de los métodos más adecuados para controlar el coronavirus y como te decía, va a depender de la concentración del químico, del tiempo de exposición que tenga la superficie a ese desinfectante y de qué tipo de desinfectante vamos a utilizar. Esas Ujú. son las 3 claves para que haya una buena desinfección de superficies. Una consulta aquí aparte que va más o menos en esta situación. Lo que son la desinfección de los vehículos, ¿tú crees que eso servía para algo? ¿O el COVID puede estar en un automóvil o en un camión? Eh, puede estar, pero como te digo, o sea, ¿quién va a, a estar tan cerca de un vehículo que esté mucosas en contacto con la carrocería o nuestras mucosas en contacto con las llantas, ¿sí? Entonces, Mm. en realidad no es adecuado para vehículos comunes y corrientes.
Yo trabajé cuando empecé a hacer esto de seguridad y salud ocupacional al inicio de mi carrera en una empresa que era de productos avícolas. Y ahí sí era mandatorio hacer desinfección de los vehículos por la gran cantidad de virus que puede ocasionar el ingreso a esos lugares tan sensibles. Ujú. Entonces sí va a depender mucho del área en la que voy a estar trabajando, pero en sí, si somos una persona común y corriente que trabajamos en oficinas, no en estos lugares tan sensibles, no voy a necesitar hacer esa desinfección. Listo. Algo que se hizo medio viral también en su momento, que creo que fue más entre Italia y gran parte de Europa, que era lavar las calles con detergente. El problema es el siguiente. ¿Qué es lo que hicieron Italia y todos esos países? Bueno, aquí también se hizo. Yo donde vivo hicieron el lavado, salían unos tanquecitos a lavar las calles también. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que pasa? El virus tiene una cadena de lípidos en su envoltura. Entonces los lípidos que son como jabones, grasas, se rompen Ujú, fácilmente con jabones, ¿sí? ujú, Entonces al utilizar cualquier sustancia jabonosa va a romper la envoltura del virus y el virus desaparece, ¿sí? Entonces, eso era una de las principales objetivos que tenía la desinfección a esa gran escala que tenían en otras ciudades. Pero ujú, debemos darnos cuenta cómo también eran las desinfecciones en esas ciudades. Eran con tanques enormes, con mangueras, prácticamente como una manguera de los carros de los bomberos, que tienen una gran potencia. Y de esa manera lograban hacer un arrastre de suciedad, de superficie, y el jabón pues podía matar la cantidad de virus. Pero en sí, como te decía, al ser un área despejada, expuesta a ambiente, pues va a tener muchos factores que van a modificar el virus. Entonces, no actualmente es. ya no se usa, Ujú, no es recomendado. ya. El distanciamiento social, el mantenerse a 1,5 metros, 2 metros de distancia una persona de otra. Es una de las tres principales objetivos que tiene el control de una epidemia o de una pandemia. El distanciamiento físico se habla ahora más que social, porque social abarca mucha situación de convivencia con otras personas. Entonces, al ser físico de 2 metros es lo ideal. Este estudio que te mencioné al inicio de esta Universidad de Helsinki habla de que el virus puede llegar a una distancia de 2 metros. Por eso es la importancia de mantener esta distancia con gente que nos toque hablar, conversar o mantener alguna relación de trabajo o en la familia también, ¿no? Ujú, Si no nos vemos continuamente. listo. El uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla es otra de las principales recomendaciones que se da para evitar. Obviamente tiene que ser usada adecuadamente, tiene que tapar nariz y boca, no solo boca. Tiene que ser usada y desechada si es que ya está húmeda, si es que está en mal estado, si es que está sucia, si es que son mascarillas reusables, pues tienen que ser lavadas con cada uso. Hay que tener todas esas recomendaciones para que sirva, si no también no me va a servir de mucho usar una mascarilla que no esté adecuadamente utilizada. Quedarse en casa. Claro, eso es una también de las principales cosas que nos han dicho, ¿no? Evitar aglomeraciones, lugares que estén muy concurridos, hacer las cosas esenciales que yo tenga para evitar el contagio. Y pues sí es una de las recomendaciones que se dice para evitar contaminarme y contagiarme del coronavirus. Hablemos un poco acerca de los mitos que se vieron y aquí en Ecuador sí fue, creo que en gran cantidad, muchas videos que se vieron en redes sociales donde hablaban acerca de cosas que me parecían realmente absurdas y eso quisiera desmentirlo contigo, que eres la experta en este caso. ¿El pH de la piel, de acuerdo a los países, sirve para prevenir el contagio de del coronavirus actual? No, el pH de la piel no tiene nada que ver con la parte de que yo me contamine o que deje de tener posibilidad de contagio del coronavirus. Esto nació un poquito me parece que fue en Uruguay, si no estoy equivocada, de un médico que empezó a hablar acerca de los alimentos y que consumir alimentos con pH alcalino más alto que el de la piel, de 9, de 13, puede ocasionar que esa alcalinidad evite el contagio, más no tiene nada que ver con el coronavirus, yo me puedo contagiar, así sea mi pH, el pH de 5.5 que es de mi piel puede estar alterado por alguna situación fisiológica, médica, más no tiene nada que ver con que yo pueda contagiarme o no.
Los climas estacionales, ya sean cálidos o muy fríos. Tanto en países con climas cálidos como fríos hay contagios y hay casos de coronavirus. No tiene tampoco nada que ver con el contagio. Algo que vi que me llamó la atención es que decían, creo que en Facebook, tomar agua caliente cada 15 minutos previene la propagación del COVID-19. No, mantenernos hidratados es una muy buena hábito de salud que siempre se recomienda a cualquier persona, ¿no? Más que sea Ujú. caliente o fría, no va a alterar absolutamente nada el coronavirus. Algo que también me pareció chistoso es aguantar la respiración por 10 segundos. Sí, esa duda está en la página de la OMS de respuestas ante algunas preguntas que ha hecho la gente y está justamente eso del agua, perdón, de aguantar Mm. la respiración. Pues obviamente así de aguantemos la respiración no significa que no nos vamos a contagiar o que no estemos contagiados. Eso lo podemos hacer tranquilamente. Uso de secador de manos en los baños o el del cabello para eliminar el virus. Tampoco, el calor tampoco es uno de los factores que altera el virus, entonces no me va a prevenir para nada. El uso frecuente de alcohol para manos. Ya, al ser soluciones hidroalcohólicas o en gel que yo puedo utilizar para manos, sí, porque como les decía, el alcohol es uno de los sustancias desinfectantes autorizadas por la lista N de la EPA, que es una organización ambiental de los Estados Unidos que nos indica cuáles son los químicos que nos pueden ayudar a eliminar el virus y sí es una de los principales utilizar el uso, hacer el uso frecuente de este tipo de gel alcohólico. ¿Y qué hay de cierto que solamente puedes usarlo 5 veces y que después pierde efectividad o te crea una capa en la piel que hace que el virus ya no sea eliminado? Ninguna, si yo estoy, lo que se recomienda es hacer un lavado de manos previo al uso de gel con solución alcohólica. Si es que yo no tengo oportunidad de lavarme las manos, pues utilizo solamente gel, pero el número de veces no tiene nada que ver. Más bien lo que puede ocasionar por el excesivo uso es resecamiento y problemas de eczemas en la piel. Eso es otro tipo de situación y por eso siempre se recomienda hidratarse las manos en la noche, sobre todo cuando uno ya descansa para evitar lesiones en piel por tanto frecuente uso de estas soluciones. Consumo de alimentos con ajo. El ajo es muy bueno para muchas cosas, pero no hay estudios que me demuestran que el ajo va a eliminar el coronavirus o que yo no me voy a enfermar. O sea, Ujú. es muy bueno usarlo diariamente en nuestras comidas por su alta cantidad de antioxidantes que tiene, pero más allá de ser un tratamiento o un medio de curación, no. Este es algo que hasta un amigo mío me dijo que creía en este tema. Ingerir dióxido de cloro. Eso cree mucha gente, ¿no? El dióxido de cloro es un desinfectante, ¿sí? Es un desinfectante que lo que han hecho es hacer diluciones de este desinfectante y ser ingerido. Al ser un desinfectante, si ingresa a mi cuerpo, va a ocasionar irritación, intoxicación, va a ocasionar problemas a nivel de tejidos y órganos, mucho más si no es diluido en una gran cantidad, puede ocasionarme hasta la muerte. Lo que sucede es que lo diluyen tanto que pues llega a ser con una toxicidad muy baja. Pero como te decía, lo que hace es intoxicar el cuerpo de todas las maneras posibles. Entonces no es que me va a matar exclusivamente el coronavirus, eso fuera ideal y yo creo que utilizarían todos los países y los grandes países. El coronavirus es uno de los virus que luego vamos a topar el tema de ciertos virus que han causado muchas epidemias a nivel mundial. El coronavirus como SARS-CoV-2 es uno de los menos letales, con una letalidad súper baja del menos de 2%. Hay otros virus que hubieron en el 2013, como el MERS, que era en el Medio Oriente, ese tenía una letalidad del 30%. Entonces, si yo me contagio, tengo un 2% de que pueda llegar a que mi enfermedad evolucione a un estado grave, ¿sí? Entonces, el resto de personas se van a curar tranquilamente, tal vez con un poco de complicación respiratoria que será tratada médicamente, pero al fin y al cabo van a salir la mayor parte de personas. Entonces, este mito que tienen de que se van a curar con eso también es considerado como un placebo, ¿no? Hay que cuidar también de qué estamos ingiriendo, qué estamos colocándonos, qué estamos tratando e investigar un poquito más de eso como usuarios de la parte de salud es muy importante.
Hablando así de tratamientos locos como este del dióxido de cloro, el uso de agua de mar intravenosa como forma de prevención, eso fue hasta noticia aquí en Ecuador. Noticia y publicidad, si yo me he llegado hasta la publicidad en redes sociales de eso. ¿Qué te puedo decir? Lo que vi un poco en Guayaquil, lo que estaba sucediendo era que estaban inyectando solución salina. ¿Sí? ¿Qué es la solución salina? Es un hidratante que se utiliza en medicina eh, para eso, para hidratar el cuerpo. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es hidratarme. No hay nada que me pueda decir que el inyectarme ese tipo de soluciones o a más alto porcentaje de solución salina que aquí en el país no hay, va a ocasionar que mi cuerpo cambie o que mi cuerpo mate el virus. Absolutamente en ningún otro país se ha dado este tipo de cosas. No existe. Uso de un suplemento mineral milagroso, ese le vi en internet, me parece que estaban, que decían que hay suplementos minerales que previenen el coronavirus. Bueno, te cuento que hay varios. Hay como, yo investigué un poquito, hay como 9 suplementos milagrosos que te van a decir que van a hacer, que te van a curar del coronavirus. Y eso es publicidad engañosa. No hay ningún suplemento milagroso que cure del coronavirus. Y lo que te decía más es un tipo de juego con la gente y con el usuario para que puedan consumir estos productos. Y muchas veces la mente también es tan poderosa que te lleva a creer tanto en estas cosas que se convierte, como te decía, en un placebo, ¿no? Entonces, sí es importante que sepamos que en estos momentos de tan críticos que estamos pasando económicos a nivel de las familias, eh, sí es un punto muy fundamental el cuidar cada centavo que estamos nosotros utilizando para nuestro cuidado de salud. Es mucho más provechoso yo al coger ese dinero, comprar frutas, verduras, y de esa manera alimentar bien mi cuerpo que estar tomando ese tipo de cosas que no tienen ninguna validez científica. Este nos llamó la atención a varios amigos que nos gusta fumar, el uso de la nicotina, que según un informe francés decía que este prevenía lo que es la infección del COVID-19. ¿Qué tan efectivo? Porque después de un momento me pareció que no, que era un poco peligroso. Sí, sí, es exactamente en Francia fue este estudio que lo empezaron a hacer. Hay que tener cuidado. La nicotina no es lo mismo que el tabaco, ¿sí? La Ujú. nicotina es un tipo de droga que lo que hicieron estos investigadores en Francia en un hospital fue ver si es que las personas que fumaban tenían mucha más posibilidad de sobrellevar enfermedades graves, es decir, salir de una enfermedad grave provocada por el SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que sucede? Que este fue un estudio muy pequeño con pocas personas, no todos eran fumadores, entonces no se pudo dar datos muy altos. También los mismos que hicieron la investigación advirtieron del hecho de que no era fumar porque el cigarrillo provoca otro tipo de consecuencias a nivel pulmonar y a nivel de la salud mucho más graves y mortalidad más alta que el mismo coronavirus. Entonces, es un estudio que dice que si la nicotina está en mi cerebro, y está apoderada de ciertos receptores de las células, hace que el coronavirus, el momento que ingresa a mi cerebro, al ya estar ocupados esos receptores por nicotina, no va a tener en dónde unirse ni replicarse. Ese es más o menos algo rapidito que te explico acerca de este estudio. Pero a la final no hay un estudio comparativo ni un estudio con una cantidad grande de pacientes que digan que en realidad sí funciona. Entonces, no está todavía avalado por ninguna revista científica. Ujú. Remedios caseros, eso se vio mucho también en redes sociales, que había gente que con los remedios de la abuela se estaban curando. Hay que tener cuidado con esos remedios caseros, porque, por ejemplo, he visto que hacen nebulizaciones con algunos productos, con eucalipto, hubo intoxicación por eso, por esas mismas causas. Entonces, hay que tener cuidado de qué estamos usando. Este que te digo específicamente de estas nebulizaciones con eucalipto, ¿qué es lo que sucede? Al yo nebulizar el ambiente con estos productos y si la persona está con síntomas respiratorios, lo que ocasiona es que esta propagación sea mucho más rápida con el resto de personas. Entonces no me va a Mm. ayudar absolutamente en nada. Hay otros remedios caseros que pues por tradición y como ecuatorianos los hemos hecho, ciertas aguas aromáticas, ciertas cosas, que en sí si no nos causan problema en mi salud o enfermedad, pues
es nuestra costumbre, ¿no? Y nuestra idiosincrasia, no podemos ir mucho en contra de eso tampoco. Esto es a lo que hablaste hace un momento acerca de cuál es la tasa de mortalidad, porque un mito se dio al principio más o menos al principios de marzo, que decían que todas las personas que se infecten con COVID-19 van a morir irremediablemente. No, es una tasa súper bajita. De los tres coronavirus más letales que ha habido, que fue el SARS en el 2002, el MERS en el 2012 y actualmente nosotros con el SARS-CoV-2, el coronavirus que fue con menos letalidad es el que actualmente lo tenemos. ¿Cuál es el problema? Que es el que más se puede tener más alta tasa de transmisibilidad. Por ejemplo, el MERS fue controlado muy fácilmente porque no se transmitía fácilmente entre humanos, igual que el SARS. Entonces, el problema de actualmente, el SARS-CoV-2, es que es poca letalidad, pero altamente transmisible. Entonces, al aumentar la cantidad de contagios, obviamente vamos a visualizar más muertes, pero en realidad es por la alta cantidad de personas que se van a contagiar. Totalmente respondida. Me encanta esta entrevista. Y Me hiciste estudiar, me hiciste estudiar. a los tiempos que veo, me ha encantado hasta ahorita como este podcast. Bueno, vamos a lo siguiente, población en riesgo. ¿Quiénes están más en riesgo al COVID? Se dice que hay una más alta tasa de hombres que de mujeres los que se están contagiando. Sí, sí, sí. Los hombres son mucho más sensibles al contagio del coronavirus y sobre todo a presentar más síntomas graves que una mujer. ¿Sí? Y Ujú. eso tiene que ver por muchas causas, tiene que ver por estilo de vida. En sí, la población femenina es mucho mayor que la masculina. Muchas situaciones de hábitos alimenticios, mucho más sedentarismo en hombres que en mujeres, mucho más riesgo de hábitos como fumar o tomar alcohol en hombres que en mujeres. Entonces, todo eso lleva a que tengan los hombres un poquito más de tasa de problema de mortalidad o contagio que las mujeres. Otra cosa es los famosos riesgo cardiovascular. Los hombres lo tienen desde temprana edad, las mujeres lo hacemos un poquito más tarde, a partir de la menopausia, pero eso hace que el hombre ya sea una persona predisponente a tener síntomas graves, ¿sí? Por ejemplo, Ujú. obesidad, fumador, sedentarismo, problemas cardíacos, hipertenso, diabético, entonces todo eso acumula más riesgo. Claro, y justamente por ahí va la siguiente cuestión. Las personas con enfermedades crónicas y catastróficas, ellas están más vulnerables a lo que es el COVID. Sí, son más vulnerables, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo me contagio de este coronavirus, puede provocar en mi cuerpo inflamación, empieza a provocar en mi cuerpo inflamación. Al yo tener una enfermedad crónica, por ejemplo, una diabetes, una presión alta, enfermedades autoinmunes, hacen que esta inflamación sea aún más exponencialmente elevada y me lleva a tener síntomas más graves. Entonces, por eso son personas mucho más susceptibles. Sabemos que personas de la tercera edad ya la mayoría presenta este tipo de enfermedades, ¿no? Por hábitos que tuvieron antes, por herencia. Entonces, sí hay que cuidarlos un poquito más porque son personas susceptibles de tener síntomas graves y de llegar a terapia intensiva. Ese es el problema. Niños y bebés. Bueno, hace poco era catalogado como que no eran una población muy cercana a tener este problema de coronavirus y llegar a tener problemas graves. Sin embargo, ustedes ya han de haber visto en la televisión, ya empezaron a presentarse casos de personas niños con enfermedades de Kawasaki. Esta es una enfermedad que inflama vasos sanguíneos y puede ser ocasionada por virus. Entonces, se supone que el coronavirus es uno de los que causa. Y otro tipo de enfermedades como enfermedad inflamatoria multisistémica, que es muy, muy similar a lo que actualmente estamos viendo. Si es tratada adecuadamente y rápidamente, el niño sale bastante bien. El problema es que si lo dejamos pasar mucho tiempo, llegan hasta estados críticos y hasta la muerte. Pero al ser una población susceptible, sí hay que controlarla bastante bien y cuidarla. Los ancianos. Entrarían en el grupo de riesgo de la tercera edad, lo que hablamos hace un ratito, de que Ujú. son personas que obviamente ya tienen enfermedades de base. Algo que estaba pasando últimamente aquí en Ibarra, que yo hablé con una amiga enfermera que decía que más pacientes estaban saliendo pacientes ancianos que jóvenes. En este caso, los adultos jóvenes, ¿qué tipo de riesgo tienen con respecto al COVID? En sí, estadísticamente, los adultos de mediana edad o
jóvenes tendrían un riesgo más bajo. Pero como te decía, el estilo de vida que hemos adoptado en los últimos años sí nos vuelve más susceptibles a lo que puede ser una inflamación en el cuerpo interna, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que permanezco todo el tiempo en un estado de estrés, ya sea por mi trabajo, por mi situación personal o cualquier cosa, o una enfermedad en sí, me vuelve más susceptible. Entonces, estadísticamente te puedo decir que son las personas que podrían tener más expectativa de salir bien de una enfermedad grave o de unos síntomas graves del coronavirus, del SARS-CoV-2, más que una persona adulta. Ahora tocaría ver estadísticas a nivel nacional, entonces todavía no hay ese dato. Yo lo que he podido comentar con tengo compañeras que hacen terapia intensiva en otras provincias, me han mencionado que los pacientes que menos salen son personas con enfermedades como obesidad, así sean jóvenes o adultos, ¿no? Entonces, si ya tenemos una enfermedad de base, hay que cuidar mucho eso para evitar complicaciones. Personas de mediana edad. También irían en ese grupo, ¿no? No Ujú, hay tenemos más expectativa de vida de personas de mediana edad. ya. Vamos a ver la parte de tiempo de efectividad del virus. ¿Sirve aislarse los 14 días? ¿Cuál es el problema de eso? Es si a mí me lograran, por ejemplo, si hoy o el día de hoy estoy en contacto con un paciente de coronavirus, el día de mañana me entero que tiene coronavirus, me aíslo inmediatamente. Entonces sí me va a servir porque durante esos 14 días que no tengo síntomas, voy a evitar seguir contagiando a la gente, ¿ya? Pero si yo no me entero, yo no tomo en cuenta eso, entonces voy a seguir contagiando. Entonces el aislamiento de los 14 días después de que ya empiezo a tener síntomas en sí, no es de 14 días, va a ser de más tiempo porque debo estar pendiente de que la enfermedad termine, de que ya no tenga anticuerpos IgG y que, perdón, IgM y que los IgG tal vez estén ya muy bajos, que me indiquen que ya puedo retomar mis actividades. Entonces sí Ujú, es importante saber cuándo me voy a aislar para que sea efectivo. Si no es así, pues no va a ser muy efectivo. listo. ¿Es verdad que el virus dura 71 días en un país y luego comienza a perder efectividad? Mira, esto fue porque en Israel un científico hizo un estudio exponencial de la cantidad de personas infectadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vio que a los 40 días más o menos, tuvo cierta cantidad de infectados y luego empezó a descender hasta el día 72, me parece que es, y ya no hubo contagiados, sí, pero este es un estudio exponencial en un lugar y en una ciudad. Eso no puede ser estadístico para todos ni para cada realidad. Nosotros somos uno de los países ahorita que estamos en primer lugar en muertes, ¿no? Entonces, en realidad ya vamos más de 70 días en esto y no se ha ido el coronavirus y no hay más contagiados, seguimos contagiándonos. ¿Cuánto tiempo estimas que este virus se quede aquí entre nosotros en este planeta? Mira, yo un poquito vi comparaciones que habían hecho con la famosa gripe española que hubo en 1918. Esta gripe española estuvo 2 años, ¿sí? Ujú. 2 años y en 2 años ya se pudo contener. Pero es aproximadamente el tiempo que el coronavirus podría estar entre nosotros porque presenta más o menos las mismas características. La cantidad de transmisión que puede tener es similar con la de la gripe española. Entonces sí se habla de aproximadamente 2 años que puede estar entre nosotros. Ya. ¿Es cierto que el virus está envejeciendo como se ha visto en algunas publicaciones en medios oficiales? He visto que me parece que es un estudio italiano donde afirman que el virus está envejeciendo. ¿Es verdad esto? Eh, Sí, yo también he visto esas publicaciones y esas noticias que saben salir bastante en redes sociales. El virus en sí no está envejeciendo. Lo que puede haber es que es menos transmisible actualmente en algunos países. Por ejemplo, en Italia ha bajado la tasa de transmisibilidad, existen menos contagios, pero en sí no hay un estudio que me indique que el virus envejece. Eso sería ideal, pero va a ser tal vez a muchos años. Lo que puede ocasionar es que el virus pueda mutar y cambiar la forma en cómo está haciendo su transmisibilidad, pero no significa que haya envejecido, ¿sí? Mm, Entonces, sí, yo creo que eso va
hacer de largo para que eso pueda suceder. No creo que sea a corto plazo si es que algún momento sucede. ¿Piensas si es que algún día el COVID-19 va a desaparecer igual que desapareció el SARS o fue contenido? Es que las condiciones que contuvieron el SARS fueron muy, muy diferentes. Por ejemplo, cuando apareció el SARS, lo primero que hicieron fue cerrar fronteras, eh, pusieron medidas súper, súper drásticas para contención y también, como te decía, el SARS no tiene la misma capacidad de transmisión que ahorita estamos viendo con el SARS-CoV-2, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso fue mucho más fácil contenerlo. El problema del que actualmente estamos viviendo es que nos contagiamos rápidamente si estamos en exposición al virus. Entonces, que desaparezca va a durar bastante y que pueda ser contenido, tenemos que tomar medidas estrictas. Yo creo que la falta de los gobiernos, de la prontitud en la decisión de estas medidas, hicieron que esto se desborde bastante, ¿no? Entonces, ahorita ya no podemos hacer nada, pero sí podemos tomar medidas individuales y en casa que sí me disminuyan la cantidad de transmisión en mi hogar y eso baje la cantidad de personas infectadas y muertes en el país. Tratamiento y vacunas. ¿Cuánto tiempo tarda en crearse una vacuna, en este caso para el SARS-CoV-2? Bueno, ya hay varios países y universidades que están en la fabricación de vacunas, ya hay también, ya han sacado algunas, pero el problema no es que fabrican y sacan y empiezan a colocar a la gente. El proceso de una vacuna va aproximadamente en 2 años. ¿Por qué? Porque estos sujetos de estudio que van a colocarse las vacunas van a tener que ser estudiados sus síntomas, sus reacciones, sus efectos adversos. Entonces, todas esas cosas sí demoran en verse y no es a corto plazo. Entonces, sí demorará por lo menos unos 2 años. No es en este año que vamos a tener vacuna y sí va a demorar en que eso venga y que sea efectivo. Sabemos que el MERS y el SARS no tuvieron vacuna, ¿sí? Entonces, pues tal vez otra opción es buscar un medicamento que sea adecuado para el tratamiento. Y yendo a esta cuestión del medicamento, en varios países del mundo hablaban acerca de la hidroxicloroquina. ¿Qué tan efectivo fue este tratamiento con hidroxicloroquina para la recuperación de pacientes con SARS-CoV-2? Verás, yo creo que también todo lo que dijeron hace poco, muchas veces se cambia ahora y eso va a seguir durante los siguientes meses, ¿no? Porque hay más estudios, sacan más evidencias. La hidroxicloroquina en sí, hicieron 3 estudios, uno Reino Unido, uno la OMS y otro me parece que fue, si no estoy mal, fue Francia el que hizo estos estudios. Usaron la hidroxicloroquina en pacientes para ver si disminuían sus síntomas graves y lo que obtuvieron no fueron resultados buenos. Obtuvieron que igual había esa misma cantidad de síntomas graves en pacientes usando hidroxicloroquina o no usando. Entonces, actualmente ya no es algo que se usa de estándar o como primera línea de tratamiento. ¿Sí? Ujú. Entonces, como te digo, lo que antes fue, ahora va cambiando y hay que irse actualizando con los nuevos estudios que sacan. Claro, y eso y justamente ahora estaban hablando, me parece, no sé si estoy bien o mal, de la dexametasona, que querían reemplazar a la hidroxicloroquina como primer base de tratamiento con la dexametasona. La dexametasona es un antiinflamatorio esteroide, ¿sí? Ujú. Es un potente antiinflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues contrarrestar lo que hace el SARS-CoV-2 en mi cuerpo, que es inflamar mis tejidos. Está en estudio la dexametasona, todavía no está aprobado, pero está en estudio. Y yo creo que todo va a depender de los síntomas que va a presentar el paciente, si son síntomas graves, si son síntomas leves, si son síntomas moderados para el uso de estos medicamentos. Porque hay que tener en cuenta que la dexametasona, al ser un corticoide que produce mi cuerpo, específicamente mis glándulas suprarrenales, y si yo le meto dexametasona de manera externa, voy a bloquear esa producción de corticoides naturales en mi cuerpo. Y en eso producir otro tipo de problemas como el síndrome de Cushing, ¿sí? Entonces, va a ser una persona que ya no produce adecuadamente estos tipos de corticoides naturales de mi cuerpo. Entonces, sí hay que tener cuidado con esa información porque va a haber gente, como recién puso un amigo en redes sociales, bienvenidos todos estos problemas que van a venir por el uso indiscriminado de la dexametasona, ¿sí? Entonces sí hay que Ujú. tener cuidado con toda la información que llega a nosotros, más que nada. Claro. También eso de prevenir la automedicación.
que algunos conocí que se tomaron la hidroxicloroquina como forma de prevención, amigos que tengo en Estados Unidos. Sí, sí, mucha gente. Yo conozco a muchas personas que lo han hecho y han recomendado a a mis familiares cercanos también hacerlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que no hay que dejarnos llevar por modas, no hay que dejarnos llevar por lo que le hizo bien a una persona. Cada persona es un mundo diferente y todo lo que nosotros usamos en nuestro cuerpo debe ser estudiado adecuadamente para no provocarnos efectos secundarios. ¿Sí? Entonces, sí tengamos cuidado con eso. ¿Qué tipo de tratamientos están utilizándose en la mayoría de pacientes, si es que conoces alguno efectivo? Mira, se usa tratamientos con un tipo de enfermedad de referencia. La enfermedad de referencia, ¿cuál es? Es el VIH, ¿sí? Porque el Ujú. VIH es un virus que causa todo el SIDA, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Están utilizando estos retrovirales que lo que intentan es frenar que este virus se siga replicando en el cuerpo o modificar su RNA o modificar su forma de alguna manera y bloquear que siga aumentando para que produzca más problema en el cuerpo internamente. Entonces, uno de los tratamientos que se usa y también es aprobado por la MS es tomar el tratamiento de referencia, que es el VIH, todos los retrovirales que se utilizan en eso. Y también algunos medicamentos que evitan la inflamación, como son uno específicamente que es el interferón beta, que se utiliza bastante en pacientes graves. Listo, ya has agotado todo mi banco de preguntas, me has dejado muy contento. ¿Alguna conclusión, alguna recomendación que quieras dar en este punto? Yo creo que sí, es importante que tomemos conciencia de que esto no se va a ir en poco tiempo, que vamos a tener que vivir algún tiempo más con este problema. No es aún momento de nosotros, sobre todo aquí en el Ecuador, de salir y hacer fiestas. Ahorita por acá están en fiestas del Inti Raymi y todas esas cosas, los San Juanes, no sé qué más. Y eso ha ocasionado que el problema social que hay actualmente por esa causa, que la gente sale a bailar, sale sin las medidas adecuadas, está en la calle todo el tiempo, aumente la cantidad de contagio y eso va a colapsar en algún momento, si ya no colapsó, nuestro sistema de salud. Entonces va a haber gente que no va a poder acudir a ese sistema de salud público para tratarse y va a morir lastimosamente en su casa, como sucedió en Guayaquil, ¿no? Entonces, sí es momento de tomar conciencia de esto, educar a nuestros hijos, si tenemos hijos, o a nuestras familias. Eh, y un dato muy, muy impresionante que me dejó últimamente la Universidad de John Hopkins de Estados Unidos publicó que nosotros somos el primer país a nivel mundial de cantidad de muertes por millón. Llegamos como a más de 200 muertes por millón de personas y en segundo lugar me parece que es Brasil con ciento y pico. Entonces imagínate nuestro país que es tan pequeñito y Ujú. un país como Brasil que es enorme. Entonces si nos comparamos, ¿qué está pasando con nosotros? Tenemos que crear conciencia, no somos vulnerables a todo. Entonces sí, y sobre todo la gente que puede tener más problema, que son aquellos que tienen enfermedades, los niñitos, los ancianos, hay que cuidarlos más, porque todos tenemos en nuestro hogar personas que tienen ese tipo de enfermedades catastróficas o enfermedades crónicas, que hay que cuidarlos bastante, ¿no? Tal vez, y ojalá si a nosotros nos enfermamos no nos pase mayores, sino no quedemos más de una enfermedad con síntomas medios, que pueden ser sobrellevados bastante bien. Pero si no sucede eso, entonces sí hay que pensar y analizar mucho. No hay que dejarnos llevar ahorita por tradiciones que, bueno, en sí muchos años las venimos llevando, pero es importante que sí creemos conciencia, nos concienticemos de que no somos inmortales y que tenemos a gente muy sensible a nuestro alrededor también. Bueno, pues no me queda más que darte un sincero agradecimiento por haber aceptado la invitación para hacer este podcast. Me he sentido muy bien, muy a gusto aquí contigo. Me has respondido las preguntas bastante bien. Me he quedado. Ay, ojalá que esta no sea la última vez que hagamos un podcast. Sí, 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 no, va a haber muchas. Esta es la primera Ujú, de muchas. No, ujú, gracias a ti, Andrés, a los tiempos que nos vemos y es muy grato volvernos a ver después de ujú, casi 11 años. ujú, Entonces, bueno, pues va para más podcast, ¿no? Preparando ujú. poco a poco. Gracias, Sí. Andrés. ¿Alguna red social en la que se puedan poner en contacto contigo así para algún tipo de consulta o algo? Verás, yo estoy manejando esta parte de salud ocupacional en Facebook e Instagram. Me encuentran como themedical.center.
es mi red general, que es un centro médico que yo tengo que hago varias actividades. Una de esas de salud ocupacional. Y ahí me encuentran exclusivamente como dimedical.salud ocupacional. O mi red social en Facebook o Instagram, la personal, me encuentran como Ismene Chávez en Facebook e Instagram también. Listo, entonces ya con esto daríamos por terminado este podcast. En verdad que me he sentido, me he llevado muy gratos momentos aquí y lo hicimos rápido y lo hicimos bien. Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, entonces de aquí sería hasta un próximo video. Muchas gracias, Isme, otra vez por haber aceptado la invitación. Y No, a mis gracias a ti. suscriptores, sigan a Ismene. Es una doctora bastante profesional. Para este podcast se ha preparado muy bien. Me ha dejado realmente impresionado. Gracias, Andrés. Un gusto Y verte. nos vemos en el siguiente video. Chao. Gracias. Chao, chao.